Saludos compañeros, espero que estén muy bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Omar Osorio Moretti. En esta ocasión quisiera darle algunos consejos de lectura sobre una de las piezas narrativas más emblemáticas de la narrativa venezolana del siglo XX, como lo es La mano junto al muro del escritor Guillermo Meneses. Seguramente es una obra que muchos han escuchado y otros tantos han intentado leer y les ha resultado muy difícil de comprender y de abordar los elementos más llamativos. Entonces, mi interés en este video es un poco darles una serie de tips que puedan serles de utilidad al momento de abordar esta obra tan importante dentro de la narrativa venezolana contemporánea y no morir en el intento, ¿no? Recordemos un poquito algunas cosas antes de entrar en materia. Estamos ante una de las obras fundamentales por sobre todo los elementos modernos y vanguardistas que va a traer en el plano narrativo en el país. Es una obra que se publica en el año 1951 gracias a el concurso de cuentos del Nacional y que aproximadamente le tomó al autor escribirla, pulirla y de alguna manera acrisolarla alrededor de 2 años, según testimonios del mismo Meneses, por lo que podríamos considerar que esta obra fue, digamos, amalgamada, pensada y obviamente escrita aproximadamente en los años 1948 hasta el año 1950-51, cuando sale el concurso del Nacional, lo gana y lo publican posteriormente. Así que vamos a tomar los aspectos principales antes de seguir con esto, ¿bien? El primer elemento que nos llama la atención, y lo dije anteriormente, es que tienes que investigar sobre lo que es el movimiento vanguardista en Occidente. Es uno de los movimientos más llamativos y que incluso pues hay personajes muy famosos en el ámbito artístico o escriturario, ¿no? Como el caso de los escritores surrealistas, ¿no? El caso de André Breton o el caso de Salvador Dalí, por decir uno en cada ámbito artístico que conozcamos. Esto es muy importante porque este movimiento vanguardista va a tener resonancia y van a tener personas que van a sintonizar con estos valores a mediados del siglo XX en América Latina y especialmente el caso de Guillermo Meneses va a ser uno de los más paradigmáticos, aunque hay que decirlo, Guillermo Meneses no es el introductor del vanguardismo en lo absoluto en Venezuela, pero sí es uno de los exponentes que de alguna manera golpea con más fuerza con esta estética dentro de la tradición literaria nacional de los años 1940, 1950. Tienen que investigar qué es el vanguardismo, saber cuáles son los valores con los que se mueven y sobre todo entender dentro de esta poética que van a desarrollar cuál es el sentido de la ruptura con la tradición, que es algo que, como todos sabemos, es una de los sinónimos que tiene la palabra vanguardismo. Entonces, conociendo un poco qué implica el movimiento vanguardista, tanto en el ámbito del arte como de la literatura, podremos entender qué es lo que está haciendo Meneses al momento de hacer esta obra tan extraña y tan difícil de leer para el lector promedio que se acerca a ella, ¿ok? El segundo elemento, que ya es un poco más de carácter documental, tiene que ver con que lean los textos que el mismo autor o algunos eh, investigadores sobre ese autor han dejado en libros y en publicaciones. Y en ese sentido es muy importante, si quieres entender este texto, un poco entender lo que él explica o cuál es su postura como autor frente a ese escrito. Y entonces es importante que leas la explicación que él hace de ese cuento en su famosa antología del cuento venezolano, que dejo aquí la referencia, que fue publicada por Monte Ávila Editores en el año 1955, si mal no recuerdo. Monte Ávila la agarra y prácticamente la hace pues una de sus grandes ediciones. Ha tenido muchísimas a lo largo de la historia de esta editorial. Y lo interesante es que esta antología del cuento venezolano, en donde Meneses, digamos, selecciona los mejores relatos que han hecho a su juicio los escritores más representativos de principios del siglo XX, ¿no? Él mete su cuento y antes de leer ese cuento, él hace una suerte de comentario a cada relato que ha antologado, incluyendo el suyo.
Y es interesante la explicación que él da de cuál fue la recepción de esta obra, porque no fue muy bien vista, sobre todo por los sectores conservadores de la cultura, especialmente aquellos ligados al catolicismo. Pero también habla de qué fue lo que él quiso hacer y qué era lo que interesaba mostrar. Entonces, si nosotros queremos un poco entender cuál fue la intención del autor a la hora de escribir este texto que ustedes están viendo aquí en la diapositiva les puede ayudar a entender con más claridad qué es lo que está pasando y no decir, como llegó a pasar en su momento, que se trataba de un autor que se había vuelto loco o que había entrado en la suma de la inmoralidad al tratar temas escatológicos y vulgares y sobre todo pues de tratar historias que no parecían tener alguna utilidad, digamos, dentro de la concepción tradicional de la literatura, ¿no? Como es esa que está para entretener, para edificar a la familia, etcétera, etcétera. Entonces, este primer testimonio es vital que ustedes lo lean para poder comprender mejor qué es lo que tenemos ante nuestros ojos cuando tengamos que leer el texto. Otra que me parece muy importante es esta antología que están viendo acá que se llama Guillermo Meneses ante la crítica, que también fue editada por Monte Ávila Editores en el año 1992. Se trata básicamente de una compilación de ensayos, entrevistas y anotaciones de críticos literarios y escritores en general en torno a la obra de pues, Guillermo Meneses. Y hay dentro de ese texto hay una entrevista que le hace el escritor venezolano José Balsa por motivo de entre otras cosas, este cuento. Y lo que discuten en esa entrevista también es muy iluminador y se complementa de manera muy satisfactoria con lo que había dicho en el año 55 Meneses con su cuento La mano junto al muro. Entonces, leyendo el prólogo que él hizo a su antología y leyendo esta entrevista, pues hay una información muy interesante que nos permite ver por dónde van los tiros de este proyecto estético que hizo el autor. Entonces, como ya hemos hablado de vanguardismo, como hemos hablado de cómo hay una fan, digamos, rupturista que tiene esa misma palabra vanguardista, y etcétera, etcétera, es inevitable decirles a ustedes que eviten comprender la anécdota del cuento. De hecho, van a encontrar algunos críticos literarios que han intentado articular una suerte de historia dentro del relato, pero la verdad verdadera es que eso va a tener tantas versiones como críticos o lectores vayamos a encontrar que se acerquen a este cuento, porque sencillamente la fragmentación es tan grande y las contradicciones que podemos encontrar son tan deliberadas que es inevitable pensar que se trata de un relato en donde los procesos narrativos privan sobre los procesos temáticos que podamos saber. Entonces, al tratarse de una obra de vanguardia, estos elementos prácticamente van a quedar en un segundo plano, siguiendo un poco la sintonía de lo que buscaban las vanguardias. Los invito a que, insisto, investiguen más sobre qué implicó el vanguardismo en literatura para que entiendan qué está pasando aquí. Pero en todo caso, no se den de golpes con el libro para tratar de entender qué está pasando, porque en el fondo es lo menos importante desde el punto de vista literario y de aporte estético a la narrativa latinoamericana en general. Tienen sí que tomar dos cosas, ya que no van a estar leyendo el texto a la manera tradicional, como si se tratara de un cuento realista de Honoré de Balzac, por decir un ejemplo. Sí les recomiendo que tomen en cuenta lo siguiente. Primero que nada, mantengan una actitud activa como lectores. Esto quiere decir básicamente que no se queden arrellanados, acomodados eh, en sus sillas o en su sofá tratando de que la historia les llegue a ustedes de la manera más suave, porque eso no va a ocurrir. Van a notar que es una historia muy difícil, muy fragmentada, muy compleja, y al cual hay que atarle cabos. Entonces eso implica que ustedes tengan una actitud más activa y mucho más responsable de la comprensión del proyecto estético que está exponiendo el autor allí. Y el segundo elemento es que tengan en cuenta en todo caso dos cosas. Uno, si bien es es un cuento cuya anécdota prácticamente es imposible de codificar de manera unívoca por parte de la comunidad crítica,
Es cierto que es un relato que tiene elementos narrativos experimentales, por algo lo vanguardista de lo que hemos hablado ahorita, con componentes temáticos policiales o policíacos, como lo quieran llamar. Y todos sabemos que dentro de los relatos policíacos o policiales encontramos elementos tales como muertes, como asesinatos, como intriga, como indagación, análisis, como búsqueda de evidencia para dar con el paradero del posible, digamos, autor del crimen. Entonces, este elemento, conjuntamente con los elementos narrativos experimentales al unirse, van a generar este relato que ustedes están viendo. Y por eso es que es importante que tengan una actitud activa con relación a qué es lo que está haciendo este autor, que está rompiendo con la tradición anterior y proponiendo nuevas maneras de experimentar con la idea, digamos, artística del cuento, ¿no? Y en ese sentido, vamos al punto número 5 que me parece importante como ejemplo de cómo ser activos a nivel de lectura, y es que deben prestar la atención a las repeticiones numerosas que van a encontrar en la narración y de muchas formas o categorías, es decir, van a encontrar repeticiones a veces en frases que a veces se parecen, a veces no son tan exactas, en la estructura en que el relato está narrando algo y pareciera repetirse, en la incursión o repetición, valga la redundancia, de personajes que eventualmente aparecen con una cierta, digamos, con ciertos rasgos que lo definen y que después se desdicen, y dentro de los cuales, pues me parece que el más emblemático es esta cita que pongo acá, donde siempre se habla de porque casi es posible afirmar que fueron tres los marineros. Fíjense que ustedes notarán a lo largo de esa lectura que la idea de los marineros se va a ir repitiendo, pero va a variar a voluntad del autor, ¿no? Van a ser tres, eventualmente van a ser dos, incluso puede que haya sido uno. Y esa cuestión contradictoria deben prestarle atención porque forma parte de un juego estructural y de unas ideas muy propias del autor que están rompiendo el modelo clásico de hacer literatura y sobre todo de escribir un cuento. Y por eso es que resulta tan enigmático y tan difícil de comprender a primera vista, porque en el fondo no se trata de una anécdota, sino se trata de una propuesta narrativa integral que implica no solamente lo que yo estoy diciendo, lo cual ya es bastante porque hablar de estos elementos un tanto inmorales o escabrosos o escatológicos en una Venezuela y en un Occidente de 1950, pues no deja de ser bastante disruptivo, sino también la manera en que esos elementos son puestos al lector de tal manera que no tiene ningún asidero para poder apreciar lo que está pasando allí. Entonces esos elementos van a darles a ustedes una suerte de indicio de que esto que está escrito aquí no es algo hecho a lo loco, no es algo improvisado y que viene de la mano de una poética muy, muy bien pensada y muy adelantada para el momento en que se está difundiendo entre la comunidad lectora. Y otro elemento que me parece también de carácter histórico, si tienen tiempo, es vital que lo hagan, es que estudien el periodo de la narrativa en Venezuela durante los años 40 y 50, así como la vida de Meneses en esas décadas. Y es que uno tiene la idea a veces, por lo menos los que a veces estudian con cierta sistematicidad la narrativa venezolana, de que la década de los 60 fue un periodo en donde surgió la vanguardia prácticamente ex nihilo, es decir, desde la nada. Y realmente cuando uno estudia los manuales, los artículos de periódico de la época, los testimonios de los escritores que estuvieron allí en ese periodo, se nota cómo entre la década de los 40 y 50 hay un cambio progresivo que abandona el proyecto estético criollista y realista en los términos que podrían tocar autores como Luis Manuel Urbanes H. Polo, José Rafael Pocaterra o incluso Teresa de la Parra para ir tomando una, digamos, una estética mucho más ágil, en donde se elimina poco a poco la retórica e incluso se llega a destruir, pues, el concepto clásico del relato tal cual lo hemos explicado incluso en otros videos en este canal. Y esto es importante que lo tomen en cuenta porque esto ayuda a entender que Guillermo Meneses, aunque su producción o su formación literaria en la época de los 40 tiene que ver con un periodo de formación en París, ¿no? Para ese momento él está en París. Eh,
de alguna manera se inserta de una manera muy fluidamente en ese proceso de cambios que está pasando en Venezuela, ¿no? De manera que no es que él fue a Europa y de alguna manera como una suerte de Prometeo trajo el fuego de la vanguardia y marcó un antes y un después en ese oscurantismo que había en Venezuela, sino que realmente también en ese periodo de la narrativa venezolana había bastantes cambios en la forma de narrar y de cambiar y de proponer nuevas estéticas. Y eh, otro elemento que me parece importante que tomen en cuenta aquí en los años 40 y 50 es que en ese momento en donde está en Francia Guillermo Meneses, que además está en uno de los lugares que durante mucho tiempo era la meca cultural de Occidente, es decir, quien quisiera ser artista, quien quisiera ser poeta, tenía que ir a París, tenía que conocer todo lo que se estaba haciendo ahí, porque ahí era donde estaban produciéndose el verdadero saber en todos los ámbitos, pues va a entrar en contacto con eh, artistas de vanguardia que formarán parte de un grupo llamado los disidentes. Entonces aquí vamos viendo cómo este periodo de Francia de Guillermo Meneses de alguna manera le va a dar nuevos insumos y nuevas perspectivas de la literatura con las cuales él va a tener mucha simpatía y va a cambiar incluso su estética. No olvidemos los que hayan estudiado con eh, relativa sistematicidad la obra de Meneses, que Guillermo Meneses no comienza escribiendo literatura de vanguardia. Y ya para la época de los 20, la vanguardia en Venezuela estaba con la famosa revista Válvula. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque habla de cómo precisamente por este contacto con ideas y estos nuevos autores y estos intelectuales que están en Francia, pues es una persona que eventualmente sufre una transformación. Y de hecho es muy común que algunas personas hagan una analogía de cómo una misma temática puede tener diversas formas de narrarse. En el caso de Meneses, comparando La mano junto al muro con La balandra Isabel llegó esta tarde. Esto sería un ejercicio que también si les interesa podrían hacerlo. Leer primero La balandra Isabel llegó esta tarde para que vean cómo hay alguna relación no exacta a nivel de tema con personajes populares de los puertos, con cierta relación de amorosa, erótica, eh, eh, y lo mismo en el caso de La mano junto al muro. Entonces estos elementos son importantes conocerlos en la época de los 40 y 50 porque también les va a permitir entender que hay un proceso continuo de transición que después podría eclosionar en lo que eclosionó en los 60, que fue esta famosa segunda oleada de vanguardias históricas con grupos como El Techo de la Ballena, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, esto era todo lo que les quería comentar sobre este tema. Quiero agradecerles por haber estado atentos a este video. Si tienen alguna duda, comentario sobre esto, por favor háganla que con mucho gusto los leo y les escribo. Y también recordarles que cualquier duda que tengan o servicios relacionados con el área de la crítica literaria o lo que sea, pueden verlo en mi canal y en mi página web. Y bueno, nada, eso era todo. De verdad agradecido por estar aquí en sintonía con ustedes y seguimos viendo en próximos videos. Muchísimas gracias y hasta pronto.